Seguramente si te gusta el mundo de las artes marciales, la cultura japonesa o el mundo de los samuráis, hayas oído hablar del Bushido. Pero hoy te voy a contar algunas cosas que quizás no sepas sobre este código de honor japonés. Bienvenidos a Experiencia Marcial. Antes de empezar con el contenido del vídeo, déjame que te recuerde que tenemos a la venta en Amazon el libro La Flor del Dojo. Lo tienes tanto en formato tapa blanda como ebook, y si eres suscriptor del servicio Kindle Unlimited, lo tienes totalmente gratis. Seguramente hayas escuchado hablar del Bushido, es decir, el código de honor de los samuráis. Quizás por la cultura popular hemos creído que este código de honor siempre ha estado vinculado a la figura del samurái, pero ¿qué pensaríais si os dijera que realmente fue un invento bastante moderno y que se dio casi en la etapa final de estos guerreros? Bien, empecemos sabiendo que la historia de los samuráis tiene más de 1000 años. Pero realmente no fue hasta el siglo XVII en el que apareció el Bushido, o lo que es lo mismo, el código de honor de los samuráis. Antes de eso no existía nada parecido, y eso que habían sufrido ya centenares de guerras a lo largo del tiempo, ya fuera guerras entre clanes o entre los diferentes daimios de la época. En estas guerras realmente todo valía, como en cualquier otra cultura del mundo, es decir, lo único que importaba era conseguir la victoria, no había ningún tipo de código de honor. Incluso se usaron estrategias bastante burdas y sucias para conseguir ganar estas guerras. Quizás lo único que se le parecía por aquel entonces a lo que fue el Bushido después fue lo que se llamaba la reputación del guerrero. Pero esta realmente estaba más vinculada a la acumulación de victorias que al llevar una vida honorable. Y como hemos comentado ya antes, fue a partir del siglo XVII cuando se empezó a esbozar un poco lo que sería después el código de los samuráis. Y este seguiría evolucionando durante el siglo XVII, XVIII y XIX. Sobre todo impulsado por los gobiernos de aquella época que les interesaba mantener este código de honor, y ahora os cuento el porqué. En estos siglos se vivió un periodo largo de paz en Japón, entonces para los gobernantes era muy importante que se instaurara este código de honor para evitar conflictos con los grupos samuráis. Y es que una sublevación o rebeldía por parte de estos podían tirar al suelo la paz de tantos años. Gracias a esto se consiguió que en Japón hubiera paz durante 200 años, cosa que no había pasado en los periodos anteriores. De hecho, gracias a esto, los samuráis en esta época no participaban prácticamente en batallas. La mayoría de ellos se dedicaban a otras tareas totalmente diferentes, como la agricultura, la cerámica, la poesía, la literatura, o de vez en cuando hacer de guardaespaldas, proteger aldeas, zonas que estaban bajo su cargo, etc. También se metieron dentro de los gobiernos y realizaban tareas administrativas para estos. Esto trajo al archipiélago japonés grandes avances en temas tan abandonados durante el resto de la historia como la ciencia, la pintura, la cultura, todo lo que tiene que ver con la palabra escrita, e hizo crecer la economía japonesa como nunca había ocurrido hasta ese momento. Por todo esto que os estoy contando, se empezó a expandir la leyenda de que los samuráis siempre habían sido así y que siempre se habían comportado así. Incluso los propios samuráis empezaron a creerlo, rechazando a cualquiera que no siguiera estas normas, incluso dentro del mundo samurái. Y es que por aquel entonces, empezar a rechazar el Bushido dentro del mundo samurái era una de las peores cosas que podías hacer si pertenecías a esta clase social. Al fin y al cabo, tened en cuenta que los samuráis eran una clase social, y romper las reglas en un país como Japón era sumamente penalizado. Y ya en el siglo XX, con la llegada de los libros, el cine, las series, los cómics, etc., esta leyenda del código del Bushido, pegada a la figura del samurái desde sus inicios, se hizo más fuerte aún. Incluso superó las fronteras de Japón y llegó a otros sitios del mundo, haciendo que este código del Bushido ya no solo fuera seguido por los japoneses o por la clase de los samuráis, sino por muchos artistas marciales de todo el mundo. Y aquí la nota es muy curiosa, ya que algunos autores defienden, autores japoneses me refiero, defienden que gracias a los tiempos de paz, precisamente los samuráis pudieron parar, pudieron reflexionar sobre su propia existencia y sobre lo que estaban haciendo, y viendo y valorando esos periodos de paz, crearon este tipo de código de honor precisamente para no volver a los tiempos de guerra.
Así que fijaos en la dicotomía de que uno de los guerreros más sangrientos y más peleadores de la época crean este código de honor precisamente en los tiempos de paz. Así que si alguna vez os vuelven a contar que el código de los samuráis siempre ha estado ahí, pues ya podéis decirles que no, que realmente fue un invento bastante reciente. Sin más, me despido, pero te recuerdo que si te gusta el contenido de este canal, si nos ayudas dejándonos un like, un comentario, compartiendo nuestro contenido y suscribiéndote, pues te lo agradecemos muchísimo. Nos vemos muy pronto aquí en Experiencia Marcial.